Hola, soy Alma Mejía González del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Hoy vamos a hablar de la colección Déjame que te cuente, que es una colección de adaptaciones que publicamos en la UAM Iztapalapa. Bueno, esta colección surgió en el 2008, en el año 2008, con el objetivo de tener una comunicación estrecha con el público preuniversitario, público infantil, juvenil, que dentro de unos años en su vida van a llegar a la universidad. Y teníamos la inquietud, un grupo de profesores, de que el profesor universitario siempre se conduele o siempre tiene la queja de que cuando los alumnos llegan a la universidad no saben leer. Y pensamos que teníamos que hacer algo para contribuir a sanar esa deficiencia que nosotros encontrábamos en nuestros alumnos cuando llegaban. Entonces, si nosotros recibimos a los alumnos entre los 18 y los 19 años, pues pensamos que necesitábamos establecer una conexión con esa población cuando ellos tienen 10, 11, 12 años para ayudar, contribuir en algo a esa formación lectora en esos años previos a la llegada de la universidad. Esto fue en el 2008, o sea, ya tenemos más de una década que estamos trabajando en este proyecto. Tenemos hasta ahora 18 títulos publicados y otros más en prensa, ¿no? Siempre tenemos proyectos nuevos, títulos nuevos. Este proyecto empezó primero con el apoyo de la Rectoría General, se publicaba en difusión cultural de la Rectoría General, y después se trasladó a la unidad de Iztapalapa, al Departamento de Publicaciones, a la Coordinación de Publicaciones de Filosofía del Departamento de Filosofía. Teníamos en aquel momento un grupo de profesores entusiasmados con este proyecto, aproximadamente 4 o 5 profesores que se habían entusiasmado con esta idea mía que estuve trabajando mucho tiempo y que por fin en el año 2008, en la gestión del doctor José Lema, pues se apoyó desde la Rectoría General. Y entonces pensamos en publicar un número, digamos, significativo de libros en la primera tirada, ¿no? Y se publicó entonces la adaptación del poema de Mio Cid, un texto muy importante para nuestra tradición literaria, que se llama Mio Cid, el caballero que mejor defendió su honor, hecho por el doctor Alejandro Higashi, profesor investigador también del Departamento de Filosofía. La venturosa entrada a México Tenochtitlan, que es una adaptación de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, hecha por la doctora María José Rodilla, y Preciosa, la gitanilla del más especial donaire, que hice yo. Y estos fueron los 3 primeros títulos que salieron en 2008 como para abrir la colección y empezar a darla a conocer. De inmediato tuvimos otros profesores entusiasmados con nuestro proyecto. Al principio todos académicos de la UAM Iztapalapa, pero poco a poco se fueron sumando académicos de otras instituciones, ¿no? Y entonces, pues para este momento hay gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México, del Colegio de San Luis, de universidades extranjeras que han participado con nosotros, ¿no? Y eso pues nos hace muy felices, porque esto quiere decir que la colección ha tenido trascendencia pues fuera de las fronteras de la UAM, ¿no? De la Universidad Autónoma Metropolitana. Hemos tenido
un poco de todo. Creo que algo muy importante de nuestra colección es que trabajamos cada texto dentro de sus propias particularidades. Es decir, no es lo mismo adaptar un texto español del siglo XV, como por ejemplo La Celestina, o Bernal Díaz del Castillo, a adaptar un texto del siglo XX como Balún-Canán de Rosario Castellanos, que se adaptó a La Niña de Comitán. Y entonces la particularidad de cada texto exige un trabajo especial. Pero generalmente nuestro proceso es que los adaptadores nos presentan una propuesta, presentan a la colección una propuesta, y nosotros identificamos cuáles son los puntos débiles. Tenemos, por supuesto, una serie de lineamientos, de consejos para hacer una adaptación, y una vez que tenemos la propuesta, pues analizamos cuáles son las cuestiones débiles de la adaptación, como pues el uso de los narradores, que es la primera herramienta para llegar a nuestros lectores jóvenes, el uso también de cierto vocabulario, de cierto léxico que pudiera resultar difícil para los lectores jóvenes, pero nos ayudamos para eso de un glosario que viene al final de cada uno de los textos, y trabajamos con el adaptador. En este caso, yo misma, como coordinadora de la colección, trabajo con los adaptadores en las cuestiones que son necesarias para limar un poco las asperezas. Una vez que tenemos la adaptación ya, digamos, definitiva, trabajamos con el ilustrador, la ilustradora, que pues comparte con nosotros sus inquietudes respecto del texto. El adaptador y yo misma, como coordinadora, le propongo a los ilustradores algunos de los puntos más importantes para ser ilustrados. A veces hacemos una investigación documental que sirve al ilustrador para identificar los rasgos prototípicos de la época, ¿no?, de cada uno de los textos, y esto nos ayuda a delinear el trabajo de la ilustración. Una vez que está ilustrado el texto, entonces se forma, ¿no? Ya la diseñadora forma en un paquete de diseño, en un paquete computacional de diseño, y volvemos a revisar junto con el adaptador toda la ubicación de las ilustraciones, y una vez que hemos aprobado cada una de las instancias, pues lo mandamos a la imprenta. Bueno, en esta colección pueden encontrar una gran variedad de adaptaciones, porque desde el inicio uno de los propósitos de la colección era sacar todo el provecho posible de nuestras fortalezas como institución, porque pues es un proyecto institucional, ¿no? O sea, existe dentro de la universidad y con propósitos académicos. Entonces, yo desde siempre concebí que la UAM tiene pues una fortuna en toda la formación de sus académicos. En particular, esta colección se ha enfocado a la literatura y a la historia. Y entonces, pues tenemos unos cuerpos académicos, unas áreas de investigación muy sólidas, y cada uno de estos académicos es especialista en el texto que adapta, ¿no? Es un gran conocedor del texto que está adaptando. Entonces tenemos, por un lado, tenemos tres líneas, ¿no? Los clásicos españoles, los clásicos novohispanos y los clásicos modernos. Y entonces tenemos una buena cantidad de textos de los llamados clásicos de la Edad Media y del Renacimiento español. Tenemos, por otro lado, un corpus también pues muy sólido de textos escritos en la época de la Nueva España, y por último textos escritos a partir del siglo XIX y XX, ¿no?
Tenemos las adaptaciones de Mío Cid, de La historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, de La gitanilla de Miguel de Cervantes, Bercebuey, contador de cuentos, que es una adaptación de Khalil Edimna, un texto muy antiguo. Clamares, Clamonda y el caballero de madera, también un texto del siglo XVI, pero que proviene de mucho antes, la historia textual de una historia de las mil y una noches. Tenemos en los clásicos novohispanos pues esta nueva publicación que es Fray Francisco de Jofrín, viajero por la Nueva España. Tenemos la historia de Cabeza de Vaca, náufrago de ambos mundos. Tenemos En defensa de una vocación, que es la adaptación de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz, un texto maravilloso, un texto pues bastante complicado, que está pues adaptado para la comprensión del público joven, hecho por dos de las grandes sorjuanistas de México, una del Colegio de México, otra de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es pues digamos una de nuestras joyas, ¿no? en la colección. Entonces tenemos una variedad pues muy amplia para que también el público lector joven pueda acercarse a textos clásicos desde una variedad muy grande, ¿no? Yo creo que es muy importante que desde muy pequeños, incluso desde antes de saber leer por ellos mismos, los niños aprendan a escuchar el lenguaje y aprendan a distinguir que hay diferencia entre el lenguaje que hablamos cotidianamente y el lenguaje con el que escribimos y a través del cual nos leen. Que también identifiquen los textos como productos de la inteligencia y la reflexión. Creo que también es importante que las infancias y las juventudes aprendan por su experiencia propia que hay textos difíciles de entender y que vale la pena leerlos una, dos o tres veces hasta que nosotros podamos entenderlos. Porque también durante mucho tiempo se concibió que la literatura para niños o los textos para niños debían ser fáciles, ¿no? Es decir, que no representaran una dificultad lectora porque esto los haría abandonar la lectura. Y yo creo que esto fue uno de los grandes desatinos, ¿no? de alguna época, que el niño y el joven tienen que aprender y a disfrutar un texto, por supuesto, pero también aprender que se disfruta el esfuerzo con el que nosotros llegamos a entender un texto. Y por eso también a veces nuestras adaptaciones representan un reto de lectura, ¿no? Por la época en que fueron escritos y también por las intenciones que tienen los autores primeros, los autores originales, y después los adaptadores, ¿no? Nuestras adaptaciones inician con un pequeño texto que los adaptadores escribimos para contarle a los lectores cuál es la importancia que nosotros identificamos en ese texto, ¿no? Entonces a veces es pues el valor de la libertad, el valor de entender, de poder lograr un anhelo vital. A veces es también una historia amorosa, ¿no? La validez del esfuerzo por llegar a una relación amorosa, etcétera, ¿no? A veces es la inquietud de un viajero, como en el caso de Jofrín, ¿no? Que viene y descubre los territorios de la Nueva España y los describe y podemos entender que un hombre del siglo XVIII ya identifica pues muchos de los rasgos que después van a ser entendidos como nacionales. Entonces yo creo que es muy importante que el profesor universitario pueda tener la capacidad y la oportunidad de tender esos lazos hacia el público, hacia la población que va a llegar a nuestras aulas y con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces eso creo que es maravilloso, que nosotros podamos tener esa oportunidad de
de llegar a nuestros alumnos antes de que sean nuestros alumnos, como una población general, ¿no? A riesgo de pecar de poca modestia, yo diría que ahora en este momento de la colección me encanta que se llama Feíta, una chicuela indómita y extravagante, que adapté yo, que es la adaptación de 2 textos de Emilia Pardo Bazán, Doña Milagros y Memorias de un solterón. Y me gusta mucho porque es un libro muy, muy significativo en este momento de tantas luchas de reivindicación por los atributos femeninos. Y esta es una mujer del siglo XIX que quiere estudiar y quiere trabajar. No se le cumple del todo, pero es una historia que nos cuenta pues, las adversidades con las que se encuentra una mujer del siglo XIX que no corresponde al modelo tradicional de mujer de su tiempo, ¿no? Entonces, en este momento me parece que es una historia muy, muy significativa. Pero también tendría yo que decir que todos y cada uno de los textos que hemos editado, pues tienen un encanto particular, ¿no? También quiero hablar de las ilustraciones, porque también el trabajo de los ilustradores ha sido un trabajo estupendo. Y desde aquellos primeros textos de 2008 hasta este momento, pues hemos trabajado muy arduamente en mejorar, ¿no? y en tener un trabajo más íntimo con los ilustradores, y esto yo creo que ha repercutido en muy buenos resultados para la colección. Voy a leerles un fragmento de Feíta, una chicuela indómita y extravagante, que esta chica, esta muchachita, y que se llama Feíta no porque sea fea, sino porque se llama fe, ¿no? Como la primera de las virtudes teologales, esas que son fe, esperanza y caridad, ¿no? Y entonces Feíta pues se llama fe y su diminutivo es Feíta, y por supuesto que hay un juego con el nombre, ¿no? de este personaje, y dice así la voz de Feíta. Como puedes suponer, inquieta lectora o atento lector, mi padre se escandalizó de aquellas palabras mías y me contestó que las mujeres no pueden ir a la universidad a menos que se disfracen de hombres. No te olvides que mi padre es un hombre del siglo XIX. Sí pueden, respondí con gran aplomo. ¿Usted cree que yo no he preguntado? Cuando quiero saber una cosa, se la pregunto hasta las piedras. Puedo estudiar las asignaturas en el instituto, en la universidad o en mi casa, examinarme como alumno oficial o como alumno libre. Y si sigo la carrera de medicina, puedo ejercerla. Hay señoritas que la ejercen. Además, con el tiempo, ya nos permitirán que ejerzamos otras profesiones. Entre risas y asombros, mi padre me dijo que metiera la cabeza en agua fresca para que se me quitara la fiebre, que la mujer había sido hecha para la familia, para la maternidad, para la sumisión, para las labores propias de su sexo, y que yo no debía olvidarlo nunca, porque de no ser así, sería la criatura más antipática, más ridícula y más despreciable del mundo. En otras palabras, un marimacho. A mí no terminaban de convencerme sus razones, pues no entendía que si a mí se me daba talento para estudiar, no pudiera hacerlo. Y vamos, es una picardía muy gorda eso de que las mujeres, cuando sirven para esto o para aquello, hagan precisamente lo otro y lo de más allá. Yo sé barrer y coser y cuidar de una casa y sé criar un chiquillo, pero me gusta estudiar y estudiaré. Solo faltaba. Quiero estudiar, aprender, saber y valerme el día de mañana sin necesitar de nadie. Esta es la historia de Feíta, que pues pasa por muchos contratiempos, que su sueño no se cumple del todo, pero que es un paso dentro de todos esos cambios que están ocurriendo en el siglo XIX para que las mujeres puedan tener una función diferente en la sociedad. Podemos encontrar nuestra colección en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana y nos presentamos también en la mayor parte de las ferias del libro de toda la República,
Y también tenemos una página web a través de las librerías de la UAM, Libros UAM, donde pueden encontrar nuestros libros. Nosotros tenemos la apertura para que podamos incluir otros temas de otras disciplinas dentro de nuestra colección. Sería también para nosotros muy satisfactorio que pudiéramos llegar hacia otras disciplinas, digamos, no sociales y de humanidades, que pudiéramos hacer divulgación de la ciencia a través del conocimiento de nuestros profesores de la UAM, ¿no? De la Universidad Autónoma Metropolitana. También quisiera decirles que tenemos un muro en Facebook, se llama Déjame que te cuente, donde pueden encontrar pues, nuestras novedades, donde pueden tener contacto con nosotros, dejarnos mensajes y un blog que también se llama Déjame que te cuente, ¿no? En todas estas vías pueden tener contacto con nosotros. Bueno, pues yo los invito a que conozcan nuestra colección, que vean la variedad que presentamos, el trabajo que hacemos desde la UAM con nuestras investigaciones, ligado a nuestras investigaciones. Repito que esto es un proyecto académico, institucional, hecho desde la UAM para la población de la UAM y para la población, por supuesto, externa, ¿no? Entonces, los invito también a que den a conocer nuestra colección en sus ámbitos extrauniversitarios.